Así que las máscaras y las capas de ajuste nos van a servir para delimitar el uso de efectos o la previsualización de ciertas áreas de una imagen. Esto puede sonar un poco cacao, pero vamos a ver cómo en pocos minutos vas a conseguir dominar las capas de ajuste y las máscaras dentro de After Effects. En este caso vamos a empezar creando una serie de máscaras en nuestra capa de fondo o la capa de las montañas que teníamos originalmente y vamos a utilizarlas para separar las montañas del cielo. Vamos a crear varias máscaras y vamos a separar cada una de las montañas y vamos a separar nuestra imagen que venía en un JPG, es decir, una imagen única, y la vamos a separar en 4 partes. Por un lado, este primer trozo de montaña que vemos aquí, luego separaremos esta de aquí, después esta y por último aislaremos el cielo. Así que atento porque empezamos. Lo primero, y a diferencia de las capas de formas, para crear una máscara tenemos que tener seleccionada la capa sobre la que queremos crear la máscara. Esto va a ser sobre nuestra capa de background o la capa que teníamos de nuestra imagen de montañas y cielo. Para trabajar con máscaras os aconsejo que de nuevo activéis la opción del indicador de solo. Con el indicador solo activado lo que hacemos es únicamente mostrar esta capa en nuestra composición y ahora sí vamos a empezar a aplicar nuestras máscaras. Para ello, ¿vale? De nuevo, con la capa seleccionada, si no tenemos la capa seleccionada, crearemos una forma en lugar de una máscara, ¿vale? Con la capa seleccionada nos vamos a ir hasta la herramienta de pluma porque vamos a empezar a aislar cada una de las montañas. Así que vamos a hacer zoom. El zoom en la composición lo podéis hacer o bien con el scroll del ratón o bien desde aquí, ¿vale? Desde aquí podemos aplicarle un grado de zoom. Para desplazarnos por la ventana, por el panel de composición, podemos hacerlo de dos formas. Una de dos, seleccionamos la herramienta de mano y podemos mover nuestra composición por todo su panel, por todo el panel, o bien podemos tener habilitada la herramienta de selección y puntualmente cuando queramos mover nuestra composición, pulsamos la tecla de reproducir y sin soltarla veis que se habilita la tecla de mano y la podemos mover. Y de nuevo al soltarla volveríamos a tener la herramienta de selección. Esto es un truco bastante práctico porque si estamos con la herramienta de selección, que es la habitual, y en un momento queremos mover alguna cosa, pues automáticamente cuando soltemos la barra de reproducción, la barra espaciadora, pues volvemos otra vez a nuestra herramienta de selección. Así que bueno, nos vamos a ubicar aquí, que es donde tenemos nuestro primer trozo de montaña, y con la herramienta de pluma que hemos visto anteriormente, vamos a empezar a delimitar todo nuestro área. Vamos a empezar creando aquí un primer vértice y vamos a ir delimitando la forma de nuestra montaña. Esta parte de crear máscaras y de ir recortando os aconsejo que la toméis con bastante calma porque depende del tiempo que invirtáis la máscara quedará mejor o peor. Al crear nuevos vértices, no lo he dicho, pero si mantenéis pulsado el botón del ratón sin soltarlo vais a ver que aparecen estos tiradores que nos van a permitir cambiar la inclinación de las curvas del trazado. Esto nos va a permitir ajustar mucho mejor nuestro trazado. Vamos primeramente a hacer un trazado más o menos sencillo y ahora luego vais a ver cómo lo podemos ir puliendo. Como veis ahora, una vez cerramos nuestra máscara, todo lo que contenga la máscara va a ser visible y todo lo de que no esté en la máscara va a pasar a ser invisible o, dicho de otra forma, va a ser negro. Acordaos que si hacemos clic en la opción de conmutar cuadrícula de transparencia, vais a ver que evidentemente el negro es una transparencia y que lo único que contiene imagen es lo que contiene nuestra máscara. Hay diversas opciones de cómo visualizar estas máscaras. Esto puede ser práctico, pero llegado a este punto quizá no conseguimos ver bien dónde empieza o acaba nuestra máscara. Así que una vez tenemos creada nuestra máscara, vamos a ir a nuestra capa, hacemos clic en el desplegable, vamos al desplegable de máscaras y aquí dentro de la máscara 1 vemos que está en un tipo de modo, en el cual es sumar. Sumar es el modo en el que se hará visible solo el contenido que contenga la máscara. Restar es lo contrario, quiere decir, será visible todo lo demás que no contenga nuestra máscara. Luego hay una serie de modos más que si queréis podéis verlos en el canal porque hay un tutorial específico para explicando todo acerca de las máscaras. O en este caso, para delimitar bien cuál es la zona que separa nuestra montaña de la otra, vamos a ponerlo en modo ninguno para que no afecte nada. Y simplemente veamos el trazado para poder terminar de ajustarlo perfectamente a el límite de nuestra montaña.
Como os comentaba, esto es un paso algo tedioso quizás, pero que cuanto más tiempo le dediquéis, mucho mejor va a quedar. Voy a perfeccionarlo un poco y voy a hacer lo mismo para el resto de montañas, pero lo voy a pasar a cámara rápida. Y volveremos cuando tengamos los 4 elementos independientes. Por un lado esta montaña, luego esta y por último el fondo. Así que voy a pasarlo a cámara rápida y si veo algún detalle que tengo que comentar, paro y os lo comento. Vale, aquí tenemos ya nuestra primera máscara de la primera montaña creada, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a coger la capa de background al completo, vamos a duplicarla. A esta copia que acabamos de crear vamos a llamarle montaña 1, que va a ser esta que veis aquí. Vamos a ver qué hemos hecho hasta ahora. Vamos a abrir las propiedades de la capa montaña 1, vamos a ir a la máscara. En este caso, como ya la tenemos puesta, como ya la tenemos hecha y perfeccionada, vamos a decirle que esté en modo sumar. Vamos a deshabilitar el indicador de solo de la capa de background, ¿vale? Y ahora vemos únicamente qué es lo que contempla, qué es lo que contiene esta capa, la montaña 1, y es la montaña 1 únicamente. Vale, esta la tenemos terminada, la deshabilitamos, ahora vemos todo y vamos a seguir trabajando en la de background. Vamos a activar el definidor de solo de nuevo. Vamos a eliminar la máscara que ya la tenemos creada en la capa número 1 de la montaña, porque vamos a empezar a trabajar con la siguiente montaña, que es esta que tenemos aquí. Con lo cual quitamos todas las máscaras porque vamos a crear una nueva que únicamente contenga esta montaña de aquí. Vamos a ello. Vale, como veis en principio yo lo hago un poco así por encima todo y ahora voy a pasar a perfeccionarlo. Vale, perfeccionarlo quiere decir que podemos seleccionar cada uno de los vértices y ajustar los tiradores para que la curva se ajuste al límite de nuestra montaña. Vale, si vemos que algún tirador no termina de pulirse y necesitamos crear otros, nos ubicamos con la herramienta de pluma en medio de la línea de trazado y generamos un nuevo punto. Vamos a poner de nuevo la máscara en modo ninguno para ver bien cuál es el límite entre el cielo y nuestra montaña y podemos crear todos los vértices necesarios para que el contorno sea lo más preciso posible. Aquí tendríamos nuestra segunda montaña, así que de nuevo vamos a duplicar esta capa, le ponemos montaña 2, cambiamos de nuevo el modo de máscara a sumar, eliminamos la máscara que habíamos creado en el background, deshabilitamos y así vemos cómo se nos queda la montaña totalmente aislada la segunda. De nuevo deshabilitamos todos los indicadores solo y vamos a sacar la tercera montaña. De nuevo duplicamos, cambiamos de nombre, la aislamos, vamos a poner el modo en sumar, vemos que únicamente contiene la montaña y ya tendríamos nuestras tres montañas separadas de forma individual. Y ahora os estaréis preguntando, después de todo este tiempo, ¿para qué? Bueno, pues esto lo que hemos hecho es darle mucha más versatilidad a la hora de crear nuestras animaciones. Por ejemplo, ahora podemos ubicar nuestra nube, que hasta el momento pasaba por encima de toda nuestra imagen, es decir, de las montañas y el fondo, y podemos decirle que nuestra nube pues pase por detrás de esta nube, de esta montaña de aquí, de la montaña número 2, con lo cual, recordar, la jerarquía de capas dentro de la línea de tiempo es que las que estén por niveles superiores van a visualizarse por encima de las que estén en niveles inferiores. Traducido, si cogemos la imagen de nube que está en el segundo puesto y la ubicamos por debajo de la montaña número 2,
¡Pum! Magia. Hemos conseguido que a partir de una imagen JPG donde todos los elementos estaban en una misma capa, con las máscaras hemos logrado separarlos y hacer que nuestra animación tenga un poco más de vida. Como se puede ver ahora, nuestra capa de nubes pasa por detrás de nuestra montaña número 2, pero sigue estando por delante de nuestro cielo. Y esto lo hemos conseguido generando unas pequeñas máscaras. ¿Pero qué más podemos hacer ahora? Ahora, gracias a tener separadas nuestras montañas en diferentes capas, vamos a poder aplicarles diferentes efectos a cada una de las montañas. Por ejemplo, vamos a aplicar un efecto típico de desenfoque. En este caso, vamos a pensar que las montañas más lejanas van a verse un poquito más desenfocadas. Y por el contrario, las que estén delante, como la montaña 1, se van a ver de forma más nítida. Así que ahora, habiendo realizado este trabajo de máscaras, vamos a poder implementar efectos de forma independiente a cada una de ellas. Vamos allá. Así que vamos a ir hasta la montaña número 3, que es la más lejana que tenemos, y vamos a aplicarle un efecto de desenfoque. Recordar, capa seleccionada, nos vamos a la pestaña de efecto, categoría, desenfocar y enfocar, y vamos a seleccionar una opción que se llama desenfoque de lente de cámara. Parece que en principio no pasa nada, vamos a activar y desactivar el efecto para ver los cambios que da, parece que no. Pero en el momento que aumentamos un poquito el radio de desenfoque, vamos a ponerlo quizás en un 10, ya empezamos a ver ese ligero desenfoque. Vamos a forzarlo todavía un poquito más para que sea mucho más notable, vamos a ponerlo en 100. Como veis, esta línea de aquí azul que veis aquí en el panel de composición, lo que indica es el proceso que tarda el ordenador en procesar este efecto. O sea, con lo cual, tener cuidado con los efectos, porque cuanto más efectos añadáis a las capas, mucho más le va a costar al ordenador de procesarlo. En este caso lo he forzado muchísimo, simplemente para que veáis el cambio, ¿vale? No es el efecto deseado. Hay plugins de efectos que consumen más recursos que otros, os invito a que los analicéis y veáis cuál es el que más os interesa. Por ejemplo, este desenfoque de cámara, la verdad es que consume bastante recurso, ¿vale? Pero en este caso, pues nos interesa, pues con un 20% quizás sea suficiente, ¿vale? De nuevo, vuelve a cargar, como veis, y a procesar el efecto. Y bueno, pues si os dais cuenta, ahí tenemos ese desenfoque aplicado, ¿vale? Es sutil, pero como os he dicho, en After Effects lo mejor es que todo sea sutil y quede realista. Ya tendríamos este primer efecto aplicado a una de nuestras montañas, ¿vale? Recordad que antes no lo hubiésemos podido hacer porque todas las montañas con el fondo estaban todas en una misma capa. Y gracias a las máscaras hemos conseguido esto, separarlas en diferentes capas para poder trabajar con ellas de forma independiente. Vamos ahora a aplicarle otro efecto de desenfoque menos brusco en este caso a lo que es la montaña y nuestra nube. Y para esto vamos a utilizar en este caso una capa de ajustes para que veáis cómo se crean y cómo podemos trabajar con ellas. En primer lugar, para crear una capa de ajuste tenemos que ir hasta la pestaña de capa, capa, nuevo y buscar la opción capa de ajuste. Como veis, se crea aquí en la primera línea, en la primera posición de nuestra línea de tiempo, y como nosotros queremos afectar únicamente a las capas que estén por debajo de la montaña número 2, vamos a ponerla por debajo de montaña número 1. Dicho de otra forma, la capa de ajuste solo va a afectar a las capas posteriores por debajo de ella, no a las que tiene por encima. Con lo cual vamos a aplicar un pequeño desenfoque a esta capa de ajuste que va a afectar a todas las capas que contenga por debajo, es decir, a la montaña número 2, a nuestra nube, a la montaña número 3 y a nuestro fondo. Así que seleccionamos la capa de ajuste, nos vamos a este efecto, desenfocar y enfocar, y en este caso vamos a utilizar un nuevo desenfoque, algo más ligero para nuestro ordenador. En este caso vamos a hablar del desenfoque gaussiano. Como veis, es un tipo de efecto mucho más sencillo, la verdad es que consume muchísimos menos recursos. Aquí simplemente vamos a modificar y vamos a decirle que tenga un desenfoque de 5. Como veis, si activamos y desactivamos el efecto, vemos un ligero desenfoque tanto en el fondo como en nuestra nube y en nuestra montaña. Esta pequeña práctica simplemente la realizo para que sepáis cómo crear fácilmente una capa de ajuste y cómo funcionan. Es decir, todos los efectos que apliquemos a esta capa de ajuste van a repercutir en las capas inferiores que tengamos en nuestra línea de tiempo. Vamos a reproducir, a ver qué tal queda por ahora.
¿Vale? Acordaos que esto al principio era una imagen estática pura y dura y poco a poco le estamos dando esa pequeña vida y poco a poco estamos generando esa animación que le da vida a nuestros proyectos. Bueno, llegado a este punto vamos a hacer unos pequeños retoques en el trabajo que tenemos por ahora realizado. En primer lugar, nuestra nube, para mi gusto, va demasiado rápido, con lo cual vamos a desacelerar un poquito la velocidad. Vamos a ir hasta nuestra capa de nubes, propiedad de posición. Si no la tenéis visible, acordaros que con la capa seleccionada presionáis la tecla P y es el atajo de teclado para que nos visualice la propiedad de posición en una capa. Vamos a eliminar este keyframe que tenemos aquí y vamos a aplicarle este desplazamiento en este tiempo. Lo que pasa es que esto, en lugar de hacerlo en 3 segundos, ¿vale? Ahora mismo lo hace en 3 segundos tal y como lo acabamos de configurar, pero vamos a hacerlo que lo lleve hasta el final. ¿Vale? Vamos a ver qué tal va la velocidad ahora. ¿Vale? Aún así a lo mejor va un poquito rápida, pero yo creo que mejora bastante la imagen. De hecho, mirad, vamos a hacerlo de otra forma. Vamos a cambiar la posición de la nube y vamos a hacer que salga de esta montaña de aquí y aparezca por aquí. De forma que para hacer esto tenemos que tener algo en cuenta. Si lo hacemos directamente desde cualquier punto de la línea de tiempo en la que no haya un fotograma clave, lo que va a pasar es que vamos a crear otro punto de inflexión y no es lo que queremos. Lo que queremos es mover, vamos a pulsar Control Z para deshacer, y lo que queremos es mover toda esta animación y que no se modifique. De forma que para mantener una animación vamos a ubicarnos en uno de los fotogramas clave, en la línea de tiempo, vamos a seleccionar la propiedad de posición para que se seleccionen todos los fotogramas que tenemos y vamos ahora sí, desde el panel de composición, cogemos la nube, la ocultamos aquí y si le damos a reproducir, vamos a ver cómo la nube aparece justo detrás de la montaña. ¿Pero qué pasa ahora? Vamos a estirar un poquito más nuestro rango del entorno de trabajo. Y lo que va a pasar es que pasa por detrás de la montaña número 2, pero pasa por delante de la montaña que tenemos en el fondo. ¿Vale? Estos son pequeños detalles que a medida que avanzamos en nuestros proyectos, pues le pueden dar un mayor realismo y un estilo diferente a lo que teníamos planteado en un principio. Otra cosa que me gustaría hacer es, como veis, tenemos un flash de una estrella, a ver dónde está, aquí, pero vamos a crear un par de estrellas más. Así que en este caso os voy a introducir en la técnica de copiar y pegar capas. Aquí tenemos nuestra capa de la estrella y lo que vamos a hacer va a ser duplicarla. Y para duplicarla en After Effects, como de costumbre, tenemos dos opciones. Una de dos, o utilizamos el método abreviado de teclado que es Control o Comando si estáis en Mac más D, o con la capa seleccionada nos vamos a la pestaña de editar y le damos a duplicar. ¿Vale? Aquí tenemos una nueva estrella y si pulsamos la tecla U con la capa seleccionada veremos todos los fotogramas clave visibles. Y esto lo voy a utilizar porque la vamos a posicionar en otro tiempo diferente. Por ejemplo, vamos a ponerla aquí. Vale, aquí tendríamos el primer destello y luego el segundo aquí. Pero como no quiero que esté en el mismo sitio, la vamos a ubicar, pues por ejemplo, una cosa aquí. Y como evidentemente esta estrella no debería estar delante de la montaña, sino que debería estar detrás, la vamos a poner esta capa por debajo de la montaña número 2. ¿Vale? Estas son nociones básicas de composición. Una vez tenemos creados los elementos, quiero que sepáis cómo, dependiendo de la ubicación en la línea de tiempo, podemos darle mayor realismo o menos. Vamos a reproducir ahora. Como veis, nuestra estrella ahora no se ve por delante de la montaña, sino que queda por detrás. Pero aún así vamos a darle un cambio más y es que vamos a reducir ligeramente la escala. Y en este caso vamos a reducirla, pero no desde la propiedad de transformar de la capa, sino desde la opción de transformar dentro del contenido, dentro de la propia estrella. Veis aquí tenemos las opciones de transformar que son de la capa, afectan a toda la capa. Y luego tenemos las opciones de transformar que están dentro de nuestra forma, dentro de nuestra poliestrella. Son básicamente las mismas con alguna propiedad nueva, pero son diferentes. Estas propiedades de transformar, repito, solo afectan a la forma en concreto nuestra estrella. Y las otras opciones de transformar afectan a toda la capa de forma en su conjunto.
Así que desde aquí vamos a decirle que reduzca la estrella a la mitad. Y esto lo que va a reducir es simplemente el tamaño de nuestra forma, de nuestra estrella, pero va a mantener las animaciones que teníamos en la escala, en la propiedad de escala de las opciones de transformar de nuestra capa de formas. Esto al principio sé que es un poco lioso, son muchos conceptos, por eso te recomiendo que te lo tomes con calma. Si necesitas más información acerca de conceptos concretos en After Effects, te animo a que nos sigas en YouTube, porque tenemos tutoriales específicos para cada uno de los conceptos que estamos tratando aquí en esta masterclass. Ya hemos visto efectos, hemos visto cómo crear máscaras, hemos aprendido nociones básicas de composición y organización de capas dentro de la línea de tiempo, pero todavía nos queda algún concepto por ver.